Ella llamó a la puerta de un desconocido, no porque quisiera, sino porque sus 3 hijos estaban a minutos de morir congelados en la ventisca de Montana, y el hombre que abrió la puerta estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Grace Morgan se ajustó el chal de lana raído sobre los hombros, aunque la tela ofrecía poca protección contra el viento que cortaba el valle como la furia misma de Dios. La nieve caía ahora de lado, cada copo como una pequeña cuchilla que le cortaba el rostro, robándole el poco calor que le quedaba en el cuerpo. Detrás de ella, 3 pequeñas figuras avanzaban con dificultad a través de montones de nieve que les llegaban a la cintura, su aliento saliendo en rápidas bocanadas que se congelaban antes de tocar el suelo. «Mamá», susurró Tommy, su voz de 10 años apenas audible sobre el aullido del viento. «No siento los pies». Grace se volvió hacia sus hijos, con el corazón roto al verlos. Tommy, intentando con tanto esfuerzo ser el hombre de la familia desde que su padre se marchó hace 3 días. Lucy, de 8 años, aferrándose a la manga del abrigo de su hermano, sus labios azules bajo la bufanda de lana que Grace le había envuelto en el rostro, y el pequeño Jaime, de solo 5 años, tropezando en la nieve con lágrimas congeladas en las mejillas. Habían estado caminando durante 6 horas desde que la rueda del carro se rompió en el sendero al este de Better Creek. 6 horas a través de un terreno que podía matar a un hombre adulto en buen tiempo, mucho más a una mujer con 3 niños en la peor ventisca que el territorio de Montana había visto en una década. Solo un poco más lejos, mintió Grace, porque la esperanza era todo lo que le quedaba para darles. No sabía cuánto más podrían resistir. Ni siquiera estaba segura de que aún estuvieran en algún tipo de sendero. Los puntos de referencia que había memorizado de los mapas de Daniel habían desaparecido bajo el blanco implacable, dejándolos vagando por un mundo que parecía igual en todas direcciones. Daniel, el nombre de su esposo aún sabía a traición en su lengua. Hace 3 días, él la había besado al despedirse y prometió regresar del pueblo con provisiones antes de la primera nevada. En cambio, ella encontró su nota escondida bajo el tarro de azúcar. Me fui a California. Nuevo comienzo. Tú te las arreglarás. Siempre lo haces. $20 y un saco de harina a medio llenar. Eso era lo que valían 15 años de matrimonio para él. Lo peor no fue el abandono. Fue el momento elegido. Daniel sabía que la ventisca se acercaba. Había visto las señales en el cielo que toda familia de la frontera aprendía a leer como si fueran escrituras. Y aún así se fue, llevándose el único caballo y dejándolos varados en su Homestead con el invierno cerrándose como un puño. Grace tropezó, su bota gastada se enganchó en algo enterrado bajo la nieve. Cayó con fuerza, sus rodillas golpearon el suelo helado con un crujido que envió un dolor agudo por su columna. Por un momento, se quedó allí, jadeando, luchando contra el impulso de simplemente acostarse y dejar que el frío se la llevara. Mamá, la voz pequeña de Lucy atravesó el viento, aguda por el terror. Grace se obligó a levantarse. No podía rendirse. No cuando Tommy la miraba con ojos demasiado viejos para su rostro. No cuando Lucy dependía de ella para saber qué hacer. No cuando Jaime necesitaba que ella siguiera avanzando, incluso cuando avanzar parecía imposible. Entonces lo vio. Una luz parpadeando débilmente en la distancia, medio oculta por la cortina de nieve entre las formas oscuras de los pinos. No era luz de estrellas, demasiado constante para eso. No era fuego salvaje, demasiado controlado. Luz de lámpara. Alguien estaba en casa. Allí, dijo, señalando con una mano temblorosa. ¿Lo ven? Tommy entrecerró los ojos a través de la tormenta. ¿Son personas amistosas? Grace casi se rió ante la pregunta. En 15 años en la frontera, había aprendido que las personas amistosas eran tan raras como la nieve en verano. La mayoría de la gente aquí se ocupaba de sus propios asuntos y esperaba que los demás hicieran lo mismo. Algunos eran lo suficientemente decentes como para ayudar a un vecino en necesidad. Otros podrían ver a una mujer sola con 3 niños como algo completamente diferente. Pero ya no tenían el lujo de elegir. La temperatura estaba bajando con el sol y el viento ganaba fuerza. En otra hora, tal vez 2, comenzarían a caer. Primero Jaime,
luego Lucy, luego Tommy, y finalmente ella. La naturaleza de Montana había tragado familias enteras por menos de lo que ya habían soportado. Amistosos o no, dijo Grace, reuniendo las fuerzas que le quedaban. Estamos a punto de descubrirlo. Tropezaron los últimos 100 metros juntos, Grace medio cargando a Jaime mientras Tommy y Lucy se aferraban a su abrigo. Cuando llegaron a la cabaña, los nudillos de Grace estaban demasiado entumecidos para sentir la puerta debajo de ellos. Levantó el puño y llamó 1, 2, 3 veces. Nada. Volvió a golpear, más fuerte esta vez, usando el lateral de su puño. Por favor, llamó, aunque su voz salió como poco más que un graznido. Por favor, tenemos niños. Por un largo momento, solo se escuchó el sonido del viento intentando desgarrar el mundo. Luego, finalmente, lo oyó. El raspado de una silla sobre el suelo de madera, el pesado golpe de botas, el traqueteo de un cerrojo siendo retirado. La puerta se abrió, y Grace se encontró mirando a un hombre que llenaba todo el marco. Era alto, ancho de hombros, con cabello oscuro que le caía más allá del cuello y una barba que no había visto una navaja en meses. Su ropa era de lana y cuero hechos en casa, remendados pero limpios. Y sus manos, Dios, sus manos eran enormes. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración. Oscuros como las noches de invierno y igual de fríos. Observaron la escena de ella y los niños con una expresión que no pudo leer. No cruel, pero tampoco amable. Solo evaluadora. Por un instante, Grace se preguntó si había cometido un error terrible. Por 3 latidos que parecieron horas, Cole Rudder se quedó en la entrada, estudiando a la mujer y los niños frente a él. Había aprendido hace mucho a leer el peligro en las montañas. Lobos, osos, hombres con malas intenciones. Pero esto era algo diferente. Esto era la desesperación con rostro de mujer, con 3 pares de ojos que tenían el vacío particular que llegaba justo antes de que el frío los reclamara. La mujer se tambaleó en sus pies, una mano apoyada contra el marco de la puerta para mantenerse erguida. Sus hijos se agrupaban detrás de ella como codornices asustadas, el vapor subiendo de sus pequeños cuerpos en el aire gélido. El mayor, tal vez de 10 años, tenía sus brazos alrededor de los 2 más pequeños, intentando protegerlos del viento que podía arrancar la carne de los huesos. Cole había visto suficientes cadáveres congelados en sus 15 años en la montaña para reconocer las señales. Labios azules, esa mirada vidriosa en los ojos, la forma en que temblaban en ráfagas agudas y violentas en lugar del temblor constante del frío ordinario. Tenían tal vez 20 minutos antes de que el más pequeño comenzara a apagarse. Entren, dijo, retrocediendo desde la puerta. Todos ustedes, ahora. La mujer no dudó. Cruzó el umbral tambaleándose, medio cargando al menor mientras los otros 2 la seguían de cerca. Cole cerró la puerta contra el viento, dejando caer la pesada barra de roble con movimientos que hablaban de una larga práctica. El calor los golpeó como un impacto físico. Los 4 visitantes se tambalearon, abrumados por el cambio repentino del frío mortal afuera al bendito calor que radiaba de la chimenea de piedra de Cole. El niño más pequeño, un chico que no podía tener más de 5 años, dejó escapar un sollozo y enterró su rostro en la falda de su madre. Siéntense, ordenó Cole, acercando sillas al fuego. Quítense cualquier cosa mojada. Se movió con la calma eficiente de alguien acostumbrado a las emergencias. De un arcón cerca de la chimenea, sacó mantas de lana gruesa que olían a cedro y humo de madera. Mientras la familia se acurrucaba cerca de las llamas, desapareció en lo que parecía ser una pequeña habitación lateral, regresando con una tetera y varias tazas de hojalata. Beban esto, dijo, sirviendo líquido humeante en las tazas. Este de corteza de sauce con miel. Amargo, pero los calentará desde dentro. Grace aceptó la taza con manos temblorosas, envolviendo sus dedos entumecidos alrededor del calor bendito. Estudió a su anfitrión mientras sus hijos bebían el té con un silencio cuidadoso y agradecido. Era un hombre grande, no solo alto, sino construido como alguien que había pasado años luchando contra la frontera y ganando. Su ropa estaba remendada, pero bien hecha, su cabaña rústica, pero impecablemente limpia.
Todo en él sugería competencia, autosuficiencia y el tipo de aislamiento que venía por elección más que por circunstancia. Gracias, logró decir, su voz aún áspera por el viento. Soy Grace Morgan. Estos son mis hijos, Tommy, Lucy y Jaime. Cole sintió una vez, un reconocimiento breve que no lo comprometía a nada más allá de la hospitalidad básica. Cole Rather. ¿A qué distancia caminaron? Desde la mañana. Nuestro carro se rompió al este de Better Creek. La garganta de Grace se apretó al hablar. No había necesidad de mencionar a Daniel aún, ni la nota, ni los $20 que no les durarían todo el invierno, incluso si tuvieran dónde gastarlos. Better Creek está a 8 millas de aquí, dijo Cole, su voz sin juicio, pero Grace podía verlo calculando. 8 millas en este clima con 3 niños a pie. Debería haber sido imposible. No tuvimos elección, dijo Tommy de repente, hablando por primera vez desde que entraron en la cabaña. Su joven voz llevaba un toque de desafío que hizo que el corazón de Grace se rompiera. Mamá dijo que teníamos que seguir caminando o nos congelaríamos. Cole miró al chico, realmente lo miró, notando la postura de sus hombros delgados, la forma en que se colocaba entre su madre y una posible amenaza. Chico listo. ¿Cuántos años tienes? 10, señor. Casi 11. Lo suficientemente mayor para saber cuándo pelear y cuándo seguir órdenes. Había algo como aprobación en la voz de Cole. ¿Y ustedes dos? Se dirigió a Lucy y Jaime con suavidad. ¿Están bien? Lucy asintió tímidamente, pero Jaime sorprendió a todos al hablar. ¿Es usted un hombre de las montañas, señor? La boca de Cole se torció. No del todo una sonrisa, pero cerca. Supongo que sí. ¿Sabe sobre los hombres de las montañas? Mamá nos contó historias sobre tramperos y cazadores que viven en el bosque y luchan contra osos solo con un cuchillo. Bueno, nunca he peleado con un oso solo con un cuchillo, dijo Cole con seriedad. Los osos son más inteligentes que eso. No pelean limpio. Jaime soltó una risita, el primer sonido de alegría infantil que Grace había escuchado de cualquiera de sus hijos en días. El sonido pareció sorprender a Cole tanto como a ella. A medida que la crisis inmediata de calentarse pasaba, Grace comenzó a notar detalles de la cabaña que hablaban del carácter de su dueño. Las herramientas estaban bien mantenidas y correctamente guardadas. Los libros llenaban un estante cerca de la ventana. No muchos, pero más de los que la mayoría de los hogares fronterizos podían presumir. El suelo estaba limpio, y las lámparas de aceite estaban llenas y recortadas. Esta era la casa de un hombre que cuidaba lo que tenía. No supongo que vayas al pueblo pronto, dijo Grace con cuidado. Necesitaba saber dónde estaban parados, que podía esperar. Cole se sirvió una taza de té y se acomodó en una silla frente a ellos. El próximo viaje de provisiones no está planeado hasta la primavera. El sendero no será transitable por semanas, tal vez meses, dependiendo de cuánto dure esta tormenta. Grace sintió que su estómago caía. ¿Meses? Podría ser. Este se perfila como un invierno duro. Lo vi venir en los animales. Han estado preparándose durante semanas. Lo suficientemente inteligentes como para escuchar cuando la montaña habla. A diferencia de los humanos, pensó Grace con amargura. A diferencia de su esposo, que había visto las mismas señales y había elegido huir en lugar de prepararse. No podemos quedarnos aquí tanto tiempo, dijo, aunque incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía lo absurdo que sonaban. Necesitamos llegar a Bozeman. Tengo una hermana allí. Cole estudió su rostro a la luz del fuego. ¿Planeas caminar hasta Bozeman con 3 niños en un clima que mataría a un hombre adulto con buen equipo y 20 años de experiencia? No. Yo. Grace se desvaneció porque no tenía una respuesta. Había estado tan enfocada en sobrevivir cada hora de la tormenta que no había pensado más allá de la supervivencia. Pero ahora, sentada en el calor de la cabaña de este extraño, la realidad se asentaba como un peso en su pecho. ¿Dónde está tu esposo?, preguntó Cole en voz baja. La pregunta que ella había estado temiendo.
Grace miró a sus hijos, que escuchaban con la atención aguda de los pequeños que habían aprendido que las conversaciones de los adultos a menudo determinan su destino. Se fue, dijo simplemente. Hace 3 días. ¿Volverá? Grace encontró sus ojos. No. Cole absorbió esta información sin reacción visible. En las comunidades fronterizas, la gente aprendía a no indagar demasiado en los problemas de los demás. Todos tenían historias que preferían no contar. Bueno, dijo después de un momento, parece que estás atrapada conmigo hasta el deshielo. No podemos imponernos, comenzó Grace. No estás imponiendo. Estás sobreviviendo. Hay una diferencia. Cole se levantó y se acercó a un armario cerca de la puerta. Esta cabaña ha visto familias antes. La construí lo suficientemente grande por una razón. Regresó con una caja de madera, abriéndola para revelar carne salada, galletas duras y un pequeño frasco de lo que parecía ser conservas. La cena no será sofisticada, pero llenará el estómago. Mañana, hablaremos de arreglos, donde duerme cada uno, cómo dividimos el trabajo, qué reglas seguimos. ¿Reglas?, preguntó Tommy. Cada hogar tiene reglas, pequeño. Especialmente en invierno, cuando todos estamos atrapados juntos hasta la primavera. Pero esa es la conversación de mañana. Cole comenzó a cortar la carne salada con eficiencia practicada. Esta noche, solo nos enfocamos en mantenernos calientes y alimentados. Mientras el viento seguía aullando contra las paredes de la cabaña, Grace se permitió esperar que realmente podrían sobrevivir a esto. Solo tenía que descubrir qué venía después y si el hombre que los había salvado aún querría tenerlo cerca cuando la crisis inmediata pasara y se convirtieran en una carga en lugar de refugiados. Mañana traería esas conversaciones. Por esta noche, simplemente estaría agradecida de que sus hijos estuvieran calientes, alimentados y a salvo. Por primera vez en 3 días, eso parecía suficiente. La traducción continúa siguiendo el mismo tono y estilo, adaptando la narrativa al español con precisión y manteniendo la esencia emocional y cultural del texto original. Si deseas que continúe con la traducción completa o con una sección específica, por favor indícalos.